para mí también, además, un placer personal poder presentar a Estrella de Diego, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado participar en este curso. Yo desde el principio tenía muy claro que creía que la presencia de Estrella era absolutamente fundamental en el curso, porque realmente es una persona que yo creo que para toda una generación de historiadoras feministas en el campo del arte en España ha sido una referencia. Ha habido algunos libros de Estrella de Diego que han sido un punto de referencia ineludible para las historiadoras que hemos venido un poquito después, como por ejemplo La mujer y la pintura del XIX español, 400 olvidadas y alguna más, o El andrógino sexuado, o más recientemente Querida Gala, las vidas ocultas de Gala Dalí, o también su monografía sobre Maruja Mayo. Realmente han sido, ya digo, libros fundamentales, porque ha sido una de las primeras personas que ha introducido los estudios de género y la perspectiva feminista en el campo de la historia del arte. Tiene muchísimas publicaciones. Bueno, también mencionar, evidentemente, que es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido recientemente nombrada académica de Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo cual es una doble alegría. Primero porque Estrella de Diego sea nombrada académica, pero también porque una mujer sea nombrada académica. Y como decía, Estrella tiene muchísimas publicaciones, no puedo aquí mencionarlas todas, quizás sí mencionar su último libro, que si no me equivoco es Rincones de Postales, de la editorial Cátedra, que se publicó en 2014. También señalar que ha sido comisaria de exposiciones, también tiene una larga trayectoria como comisaria de exposiciones, algunas de ellas también realmente fundamentales para las personas que nos dedicamos a la historia de las mujeres artistas en la vanguardia, como la que hizo sobre Sophie Tauweber-Arp o sus exposiciones sobre Warhol y muchas otras que no puedo mencionar. Y pues simplemente darte las gracias, Estrella, por participar y te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y unas gracias muy especiales a Patricia Mayallo por la invitación y también por la presentación. La verdad es que creo que las que estamos ahí en estas cuestiones de los estudios de género, que como yo digo siempre, hablar de mujeres artistas no es estar haciendo estudios de género, y eso es algo que yo creo que está muy bien recordarlo, porque, bueno, no sé quién me decía de uno de mis estudiantes, es que están de moda los estudios de género, o sea, las mujeres artistas. Yo he dicho, no, perdona, esto tiene como 50 años, o sea, que si se ha puesto de moda vamos con un poquito de retraso. Entonces, me parece muy bien que haya este tipo de iniciativas de la mano de Patricia Mayallo, que es una de nuestras investigadoras más insignes sobre problemas de género y que, insisto, está bien porque no es hablar de mujeres artistas, ni es hablar de cuestiones que tienen solo que ver con las mujeres, sino hablar desde un punto muy específico de esas cuestiones, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Acercarse a ellos como un problema, no como si uno estuviera hablando de cualquier cosa más. Y, naturalmente, doy muchísimo las gracias también a la Fundación Thyssen. Gracias, Ana, por acompañarnos esta tarde. Es siempre un placer para mí volver a este museo maravilloso de Madrid y reitero eso, las gracias a ustedes y a Patricia por la invitación y sobre todo también por el esfuerzo que conjuntamente muchas de nosotras hacemos pues por visibilizar, como se diría en términos contemporáneos, algunas de estas cuestiones que me parecen básicas. Bueno, primero una pequeña aclaración respecto al título, que en unos lugares ha salido como entre casa y otros como entre saca, y me parece que es un lapsus lingüe freudiano maravilloso, porque evidentemente entre casa, y eso lo hablamos Patricia y yo, es una expresión argentina y quiere decir lo de muy familiar, casi como en pantuflas, ¿no? Lo de todos los días, o dicho de otro modo, el reino de la intimidad, que es de lo que aquí se habla. Pero por otra parte, entresaca, pues también tiene que ver con una especie, con una especie de labor de costura, ¿no? Las mujeres cuando cosemos entresacamos hilos, entresacamos lanas, o sea, es algo que tiene que ver con una labor también que tiene mucho que ver con la labor de la intimidad. Esta es una imagen muy conocida de Millet,
de los 50 del 1800, y aquí aparece la típica imagen de repente de una mujer que mientras cuida de su hijo está cosiendo, ¿no? Esa idea de aprovechar cualquier minuto de la intimidad, que es clásico para todas nosotras. Así que ese error de la autocorrección, que me parece ha sido un error muy creativo finalmente, porque habla seguramente de dos cosas que tienen que ver con la intimidad, y naturalmente a lo largo de muchísimo tiempo la intimidad ha sido casi, podríamos decir, como el reino de las mujeres. Así que eso, asuntos de intimidades de mujeres, a las cuales a menudo la mirada del espectador, la mirada masculina por excelencia, como siempre la mirada del espectador, sorprende cuando no se crean observadas. Aquí tenemos esta imagen, otra vez una maternidad, que han sido tan populares a lo largo de la historia y que tienen que ver efectivamente con esta idea de la intimidad, de Hermann Seger, recogiendo a Margaritas, una imagen de 1905. Y como digo, a veces mujeres casi que son un destello. Esta es una imagen poco conocida, pero a mí me parece maravillosa, de Pinazo, que es un artista que yo creo que no está nunca suficientemente valorado, pues como siempre hay una historia, igual que las mujeres muchas veces no están entresacadas, sino que están más bien escondidas, pues en este caso de Pinazo, que es una imagen que, como digo, a veces es casi un destello, que capturan los ojos y que se escapa mientras está ocurriendo. Esa mujer vestida de negro atrapa la mirada de Pinazo durante su estancia, romana, y el artista me parece que en este caso no se resiste. También es una imagen de la intimidad, ¿no? Y lo que querría defender ahora un poco es como muchas de esas imágenes también en la calle pueden de alguna forma ser imágenes de la intimidad, porque en el fondo esta mujer está completamente abstraída en su lectura, es de los años 70 de 1800, por cierto, y si ven ustedes la expresión, los matices del vestido, la mano, que aparecen muy desdibujados, pero si luego nos juntamos un poquito más veremos que es de una precisión realmente aterradora, ¿no? Basta con agudizar los sentidos y la exactitud se subraya incontestable, y yo diría que también se subraya incontestable algo que podríamos decir que es esa intimidad, que yo creo que reside también en esos momentos en que las mujeres, aunque estén en la calle, se sienten observadas por la mirada del flaneur, por la mirada del artista, etc. Si se fijan ustedes, por un momento la mujer está leyendo un libro. Yo siempre que veo un cuadro, creo que nos pasa a todos, ¿no? Nos inventamos una historia, nos imaginamos la historia que querríamos imaginarnos o que podemos imaginarnos respecto a la intimidad de esta mujer. Yo pienso que a lo mejor es un misal, porque evidentemente en los años 70 del 1800 pues una mujer regresaría o iría a la iglesia o volvería de la iglesia, o quizás estaba atravesando el parque para ir a casa de unos amigos próximos, pero quizás a lo mejor también puede ser un libro de poemas de amor, y esto me gustaría que fuera la imagen subversiva con la que podríamos empezar este rato juntos y juntas esta tarde. Como digo, una imagen, un libro de amor, un poemas de amor que la joven, cuya identidad última en el caso de Pinazo no se sabe, ni se desvela, ni se conoce, degusta a escondidas a lo mejor para aliviar el luto. Un luto que quiere arrancarse del cuerpo y del alma, probablemente un luto que para las mujeres del siglo XIX, incluso de ese último tercio del siglo XIX, es algo que está siempre impuesto porque la muerte acecha. Y precisamente porque la muerte acecha, en esa imagen de una intimidad de una mujer que está leyendo un libro, pues seguramente, y se bebe la juventud a borbotones, como siempre hace la muerte cuando acecha, pues urge volver a gozar de la vida que se tiene delante, olvidar las penas, soñar con este futuro, en este momento del ensimismamiento de la joven. Es un instante privilegiado donde se escenifica una maravillosa intimidad que de pronto ha atrapado la mirada de Pinazo mientras observa a esa dama deslumbrante en su fragilidad, esencia de lo moderno, de muchas mujeres que son vistas mientras se creían a salvo. Yo he traído aquí una serie de retratos de todas estas mujeres que parece casi que son casi instantáneas de la sorpresa, ¿no? En este caso de Nancy de Carolus, en este caso Alfred Stevens, otra mujer sorprendida en su intimidad. Me parece que las imágenes son miles y luego veremos qué pasa cuando las mujeres se sorprenden a sí mismas en su intimidad. Naturalmente una imagen que pueden ustedes ver muy, muy cerca. Renoir, Balotón, mujeres bañándose, hay miles de mujeres bañándose, o cientos a lo largo de la historia de la pintura. No hay lugar más indiscreto que el de sorprender a unas mujeres en su baño, que es casi una especie de fantasía del harén renovada, ¿no? Cogerlas mientras están en el baño. Y mujeres absortas en la lectura, ¿no? Como la que veíamos. En este caso concreto, la lectura yo diría que como forma de rebelión o de sueño, también como esa parte íntima de las mujeres que están sorprendidas por los ojos indiscretos
secretos y han jugado a desvelarlas en su intimidad. Da igual que lean cartas de amor. Aquí yo siempre imagino que de repente la mujer, que parece que siguiendo la moda de la época, pues parece que probablemente, aunque el vestido es ancho, siguiendo, como digo, la moda de la época, quizás es una mujer que yo imagino siempre que está esperando un hijo. Ahí detrás está el mapa con las 17 provincias que usa tanto Vermeer, y está leyendo una carta. Yo siempre imagino que el marido es un hombre importante que se dedica a los negocios en ultramar, y que, bueno, que de repente la mujer está leyendo la carta del marido o quizás la carta de un hermano, etcétera. Cartas que, como digo, han leído las mujeres a lo largo de la historia y también han escrito, ¿por qué no? En este caso concreto, otra imagen maravillosa de Vermeer de una mujer escribiendo una carta, que me parece que son esos destellos de intimidad que nos hacen pensar también en esta carta, más que carta, digamos, esta nota casi de Chardin, ¿no? O esta carta de Renoir. O sea, todas las mujeres que de repente escriben, leen, y imaginamos que escriben o que pueden leer, ¿no? Cartas de amor en estas mujeres sorprendidas, como en este caso concreto, la carta de amor de Émile Lévy, o las cartas que imaginamos de abandono en esta imagen absolutamente deliciosa y maravillosa de estas enlutadas, porque la historia de las mujeres en la intimidad está plagada de mujeres enlutadas, en este caso concreto Ramón Casas, también más o menos de esa época, y naturalmente muy distinta esta mujer de Marie Cassatt, esta mujer japonizante casi de Marie Cassatt, que está precisamente escribiendo una carta, ¿no? Cerrando un sobre, y que, como digo, es muy distinta, y lo vemos ya desde el punto de vista de cómo escriben las mujeres la intimidad de otras mujeres, porque si se dan cuenta es una imagen que no busca ningún tipo de complicidad ni de despertar el deseo de los espectadores, sino que es una mujer simplemente haciendo algo cotidiano, 1891. Y mujeres en otra intimidad también leyendo libros. En este caso concreto el libro se convierte pues, en una excusa para hablar casi de una especie de abandono, podríamos decir, o imaginamos así, Alfred Stevens. Otras veces jóvenes leyendo libro, bueno, en este caso el libro es realmente algo absolutamente una especie de mala excusa, podríamos decir, porque lo que en el fondo Theodore Roussel quiere hacer en esta chica leyendo el 86 es desvelar la anatomía desnuda, pero la mujer está absorta, pero ya ven ustedes que de una forma mucho más absorta que podía estar la mujer de Marie Cassatt, porque realmente la mujer de Marie Cassatt lo que está haciendo en un momento determinado es que no quiere despertar nuestro deseo, no nos necesita en absoluto. En este caso concreto, esta imagen de esta intimidad necesita de esa mirada del espectador, que es una mirada masculina, sin lugar a dudas, pues para completar la imagen. Mujeres también leyendo, como Edward Simmons, en esta joven que también, si lo ven ustedes en un momento determinado, está leyendo, pero es un juego erótico casi, nada que ver, insisto, con la imagen de Marie Cassatt, o esta imagen maravillosa de Helen Sjöberg, la pintora finlandesa, que también está leyendo y que vuelve otra vez a jugar al ensimismamiento, pero no intenta en absoluto granjearse ningún tipo de fascinación ni de complicidad por parte de los lectores, sino simplemente son estas imágenes de mujeres absolutamente absortas en lo que hace y que no nos necesitan como espectadores para completarse. Bueno, esta es una imagen muy, muy divertida, es un dibujo de Elizabeth Shippen Green, de 1905, que es una mujer no solo leyendo ya, sino en una biblioteca, y que está anunciando cómo la intimidad de las mujeres poco a poco va a ir cambiando. De hecho, mujeres en su intimidad leyendo periódicos. Esta es una imagen de la Biblioteca Pública de Nueva York, que es una imagen evidentemente contra las nuevas mujeres que han cambiado los hijos por los periódicos, las nuevas intimidades femeninas que preludian esas intimidades de las vanguardias de las cuales voy hablando. Y bueno, no hace falta que yo aquí les diga cómo él lava y ella lee, ¿no? Sería un poco lo que esta es una parte de una postal estereoscópica, y ahí aparece la mujer con sus bloomers, esos pantalones para montar en bicicleta, el típico gorrito de las nuevas mujeres, de las sufragistas, y está claramente leyendo un periódico que, como digo, no es que haya sido o no sorprendida, es una postal irónica, evidentemente, y hay un juego de intimidades, de cambio de paradigma en las intimidades. En este caso concreto vuelve a ser otra vez Marie Cassatt
la que en esa idea del cambio de roles, en las críticas de las mujeres por esta postal se convierte completamente subversiva. En este caso concreto, como digo, leyendo Le Figaro, un cuadro de 1878, y a veces autores escandinavos. Es muy curioso además que las mujeres leyendo los periódicos, si hacemos una especie de muestreo, periódicos, porque un libro siempre queda el juego de si es un misal, de si son poemas de amor, pero un periódico es realmente el rol de lo que está ocurriendo, porque no son revistas femeninas, sino que son periódicos. En el caso de Marie Cassatt se veía que era Le Figaro, y en este caso concreto se ve que es un periódico, es de un autor escandinavo, en este caso Carl Wilhelm Holst. Y bueno, vuelve a ser un poco la idea de ese cambio radical de roles. Las mujeres están en casa, pero haciendo algo que no les correspondería. Esta es una imagen de 1930 de Greta Gerel, que es un autorretrato en un café, pero bueno, podría ser en un momento determinado en un interior de casa, y está haciendo todo lo que las mujeres ya en esa intimidad no debían hacer: tomar un vaso que parece vino, leer un periódico, que ven ustedes que está ahí, y naturalmente en la mano derecha tiene un cigarrillo, ¿no? O sea que ya la intimidad se ha convertido casi en una intimidad pública por una parte, y por otra parte un juego total de que las mujeres han dejado su rol ambiguo, ya no cuidan hijos, sino que leen los periódicos. En este caso concreto, de unos años antes, esta imagen deliciosa de Vittorio Corcos, Sueños. Ya ven ustedes que volvemos otra vez a encontrarnos esa mirada masculina. Ahí aparecen estos libros que están casi camuflados debajo de ese sombrerito. Ha cambiado muchísimo el rol, evidentemente, de este año 1896 al año 1930 que veíamos antes, pero a mí lo que me hace gracia de esta intimidad, porque vuelve a ser sorprendida, es que vuelve otra vez a mirar al espectador, vuelve otra vez a necesitar la complicidad del espectador, y luego tiene esos libros ahí camuflados, y se llama Sueños. O sea, está en la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, y es un cuadro que, siendo maravilloso, pues es muy ambiguo desde el punto de vista de las significaciones. Ahí aparece, no obstante, con su sombrero un poco sufragista, esta mujer, bueno, elegante, pero al mismo tiempo, bueno, pues con ese sombrero medio sufragista, con esos libros, que pone en marcha también ciertas representaciones amables de las nuevas mujeres que encontramos con Gabriele Münter en 1909, que encontramos en esta imagen también muy típica de Sander, en esta imagen maravillosa de Frances Johnson, la fotógrafa. Ya ven ustedes qué imagen tan curiosa. Estamos hablando de finales del 19, ahí aparece la fotógrafa con esa especie de sombrerito medio sufragista, también mostrando las piernas, que evidentemente era algo que en ese momento las damas no hacían, pero ya no quería ser una dama, y luego otra vez fumando muy tempranamente un cigarrillo, ¿no? Otra vez una imagen de la intimidad, de este autorretrato que ella hace. Ya saben ustedes que era la fotógrafa, por ejemplo, de todas estas nuevas mujeres lesbianas, para más señas, en este caso concreto en el porche de Violet Ward, y ahí la fotógrafa en este caso es Austen, y es este grupo de nuevas mujeres que están intentando continuamente encontrar nuevos momentos de intimidad, porque aquí evidentemente hablamos de la intimidad, las mujeres están en casa, pero qué diferentes las representaciones que encontramos, y no tanto por la época que se dan, sino desde el lugar desde el que se representan. No he podido por menos de traer esta otra representación, también en la Biblioteca Pública de Nueva York. Bueno, si en el otro caso veíamos la bicicleta, que se me olvidó decírselo, ahí también aparece al fondo, y aparece esta mujer muy como con actitud supuestamente masculina. Esto es una estereoscopía, o sea que era algo para consumo de las masas. O sea, saben ustedes que la estereoscopía pone uno el aparatito y se ve en relieve, o sea que era una diversión visual del siglo XIX, y ahí estaban estas nuevas mujeres, esta nueva mujer que mira al marido que sigue lavando el pobre, pues con los bloomers, con el sombrero, con los guantes, con la bici al fondo, en fin, lo que les digo, ella lava y él sigue adelante con las cosas, ¿no? Déjenme que vuelva un momento con estas mujeres que sueñan con dejar el luto, ¿no? Esta intimidad que yo antes estaba diciendo, estas enlutadas, que bien visto pues son también un poco enlutadas de las ciudades modernas, podríamos decir. Las ciudades modernas están llenas de estas mujeres enlutadas
que reconstruyen la intimidad en un lugar que ya no es solo la casa, que la casa es simplemente un lugar donde reconstruyen la intimidad, pero no solamente la reconstruyen allí. Mujeres que a lo mejor sueñan con el futuro, como esta mujer de Pinazo, y que hacen soñar también a los paseantes, que las ven escabullirse rápidas, eso que en un momento determinado alguien llamaba amor a primera vista, porque un amor que nunca se apagará, porque evidentemente no estará sujeto a todos los desengaños del amor, y como escribe el poeta Baudelaire, alta, delgada, enlutada, dolor majestuoso, una mujer pasó. También el poeta Baudelaire está observando embelesado a estas mujeres, a una de estas mujeres que empiezan a poblar las ciudades modernas, como digo, otro lugar de la intimidad, en tanto el espacio, digamos, el espacio de la proximidad con uno mismo, que así me gustaría llamar también esta intimidad, que volvemos a encontrar con otras enlutadas, ¿no? En este caso, las mujeres que salen en un momento determinado del campo visual y del paseante sin que pueda evitarlo y de las cuales permanece apenas el roce sobre las pupilas. Son las mujeres que pinta Kirchner. Es curioso que sea también otra vez una enlutada, que van corriendo años más tarde, pero no tantos años más tarde. Insisto que en la primera, entre los 10, 20, 1910 y 1920, empiezan a aparecer muchas de estas mujeres. La mujer de negro, como digo, penetra el campo visual del paseante, irrumpe ante su mirada curiosa y, bueno, y en el fondo pues le sorprende porque ni la esperaba, ni la sospechaba, irrumpe casi como algo muy audaz y por eso también me parece interesante cómo la intimidad de las mujeres sale a la calle, a pesar del que debe ser el destino moderno de su paseo, que es el que corresponde a las mujeres en la tercera mitad de 1800, volver de misa, ir de visita a casa de una prima. Así que estas mujeres sorprenden un poco a Baudelaire desafiantes, le conquistan, y es un poco como le pasa a André Breton en el año 1922, en una conferencia a propósito de las mujeres que va encontrando en su visita a Barcelona, dice lo siguiente: y mi perfecta ignorancia de la cultura española, del deseo español, una iglesia en construcción que no me disgusta si olvido que es una iglesia, su clima, las mujeres con las que me cruzo en la calle, esas mujeres que me son deliciosamente extrañas, desconciertan un poco mi audacia. Creo que esta nueva intimidad urbana, por llamarla de alguna manera, desconcierta a cada paso la audacia de los que la pintan. Baudelaire se enamora de esta mujer alta, que yo ejemplifico en esta mujer de Pinazo, alta y de luto, y de hecho es, como todo el mundo recuerda, parte de Las flores del mal, el poema Una transeúnte, del maravilloso poema que pertenece precisamente a los cuadros parisinos, La bella enlutada, que es ese amor a primera vista, que más tarde Walter Benjamin dirá que es más bien un amor a última vista, porque la ve uno y ya no la vuelve a ver, ¿no? Se escapa de la mirada. Es lo contrario del coup de foudre, que es el comienzo de una bella historia de pasión, pues aquí es algo que se escapa continuamente de la mirada, y son esas mujeres que ya han dejado de ser solo algo pobladoras urbanas, sino que van construyendo el propio entramado urbano, podríamos decirla. Verla, desearla, en la que se imagina su intimidad, además, yo creo que en este caso concreto pasa todo el tiempo en ese amor a última vista, que acaba por representar también esas ciudades modernas donde las mujeres poco a poco pasan de ser objeto a ser sujeto, de ser consumidoras a ser productoras, podríamos decir. ¿Quién sabe si esa conciencia de las mujeres también se encuentra de alguna manera en algunas fotos de Auger? Está la Maison à Versailles de 1921, en la que pues habla a veces de todos esos juegos ambiguos, ¿no? Es una casa pues que a lo mejor en un momento determinado parece que es una niña la que está en la puerta, pero realmente es una niña la que está en la puerta, o estamos hablando de otro tipo de casa en la que tenemos delante, ¿no? Atrapar ese instante milagroso del acontecimiento. Arriba hay alguien que habla también de una cierta intimidad que tiene que ver con algo que es digamos la invención de la fotografía, que en un momento determinado da un vuelco completo a muchas de estas cuestiones. La fotografía, que es escópica por antonomasia y que se convierte en parte imprescindible del ritual para todas esas miradas. Así que antes decía un acto muy lento y muy rápido, ¿no? Dependiendo del momento, el observar a esa bella enlutada desde la lejanía
que en un momento determinado, pues como lo describe el poeta francés en Les Fleurs du Mal, en Las Flores del Mal, el rito de perseguirla con los ojos es algo que se le escapa. Y quizás es esa intimidad que se imagina cómo será la intimidad de esa mujer y que nosotros también estamos pensando cuando yo le colgaba el San Benito, y utilizo una expresión adrede muy convencional y muy coloquial, de que se estaba yendo a misa. Pero ¿dónde si no podría irse? Mientras que esa bella enlutada, bueno, ya no tengo tan claro dónde se está yendo. Pero claro, poco a poco, a medida que avanza el 19, porque claro, si estamos hablando de la intimidad, tenemos también que hablar de la calle, porque evidentemente la intimidad es estar metido dentro con los hijos, coser, como la primera imagen que veíamos, pero evidentemente yo creo que hay una intimidad urbana, como estaba diciendo, las mujeres se van construyendo otra intimidad también en la calle, pero bueno, en cualquier caso, a medida que avanza el 19, las mujeres van tomando posiciones en la calle. En este caso concreto es Giovanni Boldini, una mujer que está cruzando la calle, que lleva en la mano un ramo de flores. Todas estas imágenes son absolutamente ambiguas, porque nunca se sabe si esta mujer viene del puesto y va a entregarlo a alguien o se está llevando ese ramo a casa, pero ya ven ustedes que algo nos llama un poco la atención también, va de oscuro. O sea, sigue siendo de alguna manera una de esas enlutadas que va a despertar todas las imaginaciones de quien la está viendo, ¿no? Entonces, hay un cambio de paradigma, no cabe la menor duda, que deja lugar un poco a esa imagen de joven desvalida que encontramos, por ejemplo, en Mary Osborne, en este cuadro también muy conocido, en el cual, todo hay que decirlo, la mujer también va vestida de negro. Aquí, en esta imagen muy conocida, que creo que para todas nosotras es muy paradigmática, no solamente porque, es muy paradigmática, porque se llama Sin nombre, sin amigos. Y no se sabe si la mujer está vendiendo un cuadro que ha hecho su hermanito, si es que es su hermanito, que todos yo creo, Patricia, que nos imaginamos que es su hermanito, ¿no? Todos y todas. Si es que la mujer está vendiendo un cuadro que ella ha pintado, que es otra posibilidad que voy a discutir dentro de un momento. Pero en todo caso es una mujer que ha tenido que salir a marchas forzadas en 1857 de su intimidad y ponerse enfrente de ese señor que probablemente quiere de ella algo que no es el cuadro, ¿no? Porque todo esto además está en relación con las mujeres caídas. Salir a la calle era un problema, porque evidentemente salir de la intimidad era inmediatamente ser mujeres caídas. O sea que ahí nos encontramos con todo ese juego, que por eso yo quiero que respiremos todas hondo y pensemos que salir a la calle era otra forma de intimidad, al menos esta tarde, ¿no? Precisamente en el año 1910, Rainer Maria Rilke reflexiona sobre las jóvenes copistas en los cuadernos de Malte Laurids Brigge. En el fondo, ser copistas era un poco también poder salir a algo honesto a la calle sin que hubiera mucho peligro, ¿no? Las mujeres todo el rato tenían que buscarse excusas para buscar algo que no fuera mucho peligro. Las aspirantes a pintoras, copistas, como digo, que ansían encontrar el camino en la ciudad, acuciadas a veces por el deseo de narrar su propio relato y a veces por la necesidad de ganarse la vida, pura y francamente. Y además Rilke habla de un concepto tremendo, ¿no? Dice, salen de casas que no conservan ya nada, o sea, como impelidas por la necesidad de ganarse la vida, porque si no, ¿para qué iban las mujeres a salir a la calle a ganarse la vida, ¿no? A nadie en un momento determinado se le ocurre que salieran por otro motivo. ¿Ven qué distintas, no? Estas dos mujeres en un lapso de tiempo bastante corto, una pertenece totalmente al pasado, la mujer de Mary Osborne, y la mujer de Boldini, bueno, pues podría ser a lo mejor una costurera, alguien que no es muy recomendable, que tiene una intimidad no muy recomendable. Estoy naturalmente, entre comillas, la palabra recomendable, pero han pasado apenas 30 años y hay un enorme cambio de paradigma, que no solamente es un cambio de paradigma formal, sino que ya ven ustedes que ahí, ya ven ustedes que además todos están mirando a esta mujer, ¿no? Que ven todos los hombres que están ahí, la miran, o sea, ella es un motivo, digamos, de perplejidad, mientras que la mujer de Boldini, sea o no alguien que lleva flores, que sea uno en una costurera, lo único casi que conservan es ese traje negro en uno y en otro caso. En este caso concreto, Alfred Stevens, un cuadro que a mí me parece maravilloso, In the Studio, una mujer, otra vez por cierto de negro, no es que yo solo las haya buscado, que las he buscado, pero es que hay muchas mujeres, es muy fácil encontrarlas, o sea, tampoco hay que hacer grandes esfuerzos. O sea, las he buscado evidentemente, pero además las he encontrado con facilidad. Entonces, en este caso concreto, como digo, Alfred Stevens, y cito a Rilke. Dice, sin embargo, a veces se encuentran muchachas, pues hay en los museos multitud de muchachas que han abandonado aquí y allá casas que no conservan ya nada, como les decía yo antes. Enseguida sacan un cuaderno y empiezan a dibujar, no importa qué, una florecita de la tapicería o un animalito regocijado. Lo esencial es dibujar, pues para eso han salido un día de su casa, de modo
de un modo bastante violento. Son de buena familia, pero cuando levantan los brazos para dibujar, parece que su vestido no está abrochado en la espalda, o por lo menos no lo está por completo. Hay algunos botones sin abrochar. Y entonces se plantea Rilke, porque claro, no hay nadie que les abroche los botones, porque entonces tendrían, dice él, que acabar las amigas por abrocharse los botones unas a otras. Y entonces sería absurdo, porque todo el día estarían abrochándose los botones. ¿Pero era de verdad necesario salir de casa? Se preguntan entonces, se pregunta Rilke en los cuadernos de Malte Laursbrigge en 1910. Esas mujeres, igual que la pintora y escritora, que también abre esos caminos de las vanguardias, de los cuales voy a hablar dentro de un momentito, la pintora y escritora rusa María Brassiltseva, quien desde muy joven vive en París, además, aquí aparece uno de sus cuadros, dice otra frase que a mí me parece muy conmovedora, hablando de esas intimidades que yo creo que de repente estallen y salgan a la calle. Dice: lo que envidio es la libertad de pasear sola, de ir y de venir, de sentarse en los bancos de las Tullerías y sobre todo de Luxemburgo, pararse en los escaparates artísticos, entrar en las iglesias, los museos. Eso es lo que envidio y esa es la libertad sin la cual uno no puede convertirse en un auténtico artista. Escribe en las páginas de su diario el 2 de enero de 1879. Se trata sin duda de un camino, y eso, por eso yo digo que me gusta verlo así, un cierto camino hacia la flânerie, ¿no? La flânerie de las mujeres, que ya saben ustedes que por definición en el discurso al uso las mujeres están excluidas, al menos en tiempos de Baudelaire, porque en el fondo el flâneur es una especie de fuera de la ley. Entonces, bueno, pura mirada, y frente a él las mujeres se acaban por ser más bien parte de ese espectáculo de la ciudad, siempre al albur de cierta mirada del poder, que es al final la que las pone como piezas fundamentales de esta especie de drama urbano. En suma, productos de consumo, pero como yo antes decía, hay un punto que ellas dejan de ser consumidoras y se vuelven más bien productora, y es la idea de estas posiciones entremezcladas, en este caso concreto, la Independienta de 1883 de Tissot, de James Tissot, pues que me parece bastante curiosa, porque bueno, una mujer que trabaja, ¿no? Estamos hablando de ese momento, y me parece interesante el juego que se establece, de alguna manera, entre cierta nueva intimidad, que es esta intimidad de las productoras. A propósito de algunas de estas cuestiones, esa flânerie, que aún en los primeros años del siglo XX sigue siendo una actividad muy sujeta a las reglas del género, que eran unas reglas absolutamente rígidas, las que dividen el mundo entre exteriores e interiores, a las mujeres honestas, de las que no andan solas por la calle. Me parece muy interesante este pequeño cuadrito que hay de Frank Waller, La vista del Museo Metropolitano, cuando estaba en la calle 14, donde hay una mujer que además me parece fascinante. Fíjense por un momento, por cierto, también vestida de negro, insisto, yo las he buscado, pero me ha resultado súper fácil, o de oscuro. Entonces ahí aparece de repente cuadros maravillosos que podemos imaginar, escenas mitológicas, retratos, etc. Y la mujer está ahí mirando un cuadro pequeño, en un pequeño paisaje en el cual ha decidido detener la mirada con algo de espectadora valiente, básicamente. Yo creo que una auténtica flaneuse que pinta con los ojos mientras mira ese futuro que está ahí, cuando los ojos empiezan a mirar un mundo que se abre, podríamos decir, ¿no? Así que hay un punto en que, como antes decía, ni las viudas son ya las mismas en el cuadro de Kirchner, ¿no? Las cosas van cambiando mucho hasta llegar a esos 10-20 del siglo XX. Las mujeres salen a la calle, llenan los museos, también desde alguna manera como esa especie de clase ociosa, de la cual en un momento determinado habla tanto, por ejemplo, Veblen, en un libro clásico del 1899, La teoría de la clase ociosa, y establece la distinción entre la clase ociosa y la trabajadora. Es alrededor de lo que se mueve el texto. Yo creo, bueno, es uno de los textos básicos sobre el ocio, que es un asunto del cual en este momento se habla tanto, y en el fondo es esa burguesía triunfante, por llamar de alguna manera, que se divierte, crea sus propios mundos y quiere en un momento determinado estar copiando o imitando en lo posible los hábitos de la clase ociosa, que evidentemente es la aristocracia por definición en Europa. Pero fíjense en esta imagen, en esta visita al museo de Giraldi, donde claro que las mujeres están en un museo, están fuera de casa, pero ven ustedes que están representadas también como una imagen íntima, están ellas hablando, han reorganizado, digamos, su intimidad, aunque sea en un espacio que nada tiene que ver con los espacios habituales de la casa. Es como si las mujeres trasladaran
a través de los pintores, evidentemente, porque yo creo que no era así, básicamente, trasladaron un poco esas imágenes, sobre todo en el siglo XIX, estamos hablando de 1877, les digo a ustedes la fecha, no por ser molesta con las fechas, sino para que veamos un poco de qué momento histórico, de qué momento específico estamos hablando. Entonces, como digo, la idea de que de alguna manera ese desgaste de lo cotidiano, ese desgaste de la intimidad, vuelve a ser reproducido cada vez que encontramos cuadros de mujeres. En este caso concreto, más o menos coetánea, la imagen de Degas visita el museo, donde vuelven otra vez a aparecer las mujeres enlutadas, básicamente, mirando los cuadros, mirando una guía Bedecker, quién sabe, ¿no?, para ver un poco qué significan. Y en este caso concreto, Marie Cassatt en el Louvre, también de Degas, ¿no? O sea, la idea de todo este tipo de mujeres, pues que están viendo los cuadros muy elegantemente, mujeres que salen a cualquier sitio, ¿no? En este caso, las mujeres en el circo, siempre acompañadas, pero bueno, la idea de cómo, en muchos casos, estas mujeres, en este caso Tissot en el circo, pero cómo muchas de estas mujeres reproducen fuera de casa los mismos parámetros que podrían tener que ver con la propia intimidad, ¿no? Como digo, son mujeres que paradójicamente, porque salen a la calle poco a poco, pues en su intimidad también se pueden ir convirtiendo en artistas, podríamos decir. Miren esta imagen maravillosa también de una pintora escandinava, de una pintora de Jana Bauk, la pintora danesa, que está a su vez pintando el retrato de la amiga Berta Wegman, pintando un retrato en los últimos momentos del siglo XIX. O sea, un artista que pinta a otra mujer artista pintándose en algo que también tiene que ver, evidentemente, con la intimidad que veíamos antes, que es la intimidad del estudio. Ahí está de repente mirando a este hombre al cual está pintando, cuyo retrato está haciendo. De hecho, yo diría que desde el último tercio del siglo XIX las mujeres burguesas van profesionalizando esas aptitudes que comienzan como un mero adorno, pintar. Aquí está esta galería de copistas que están trabajando en una galería, que están tomando sus clases de pintura. En algunos casos, además, se atisban imágenes que pueden ser masculinas incluso. Esto estamos hablando de la Escuela de Pensilvania, o sea que desde ese punto de vista podría ser así. Incluso en España, que desde luego no era en absoluto en el siglo XIX un país muy progresista, pues tenemos a María Pilar Sinués de Marco, que era, no desde luego nadie muy progresista, una escritora y sobre todo tratadista del XIX español, medio tratadista, ¿no? Parece que era mucho más que una escritora, parece que era un seudónimo más complejo. Y, como digo, 19 español y, por tanto, imbuida de esa actitud reaccionaria, el 19 español escribe La dama elegante, que eran esos manuales donde contaban, yo me acuerdo de cuando estaba haciendo la tesis, como muy bien decía Patricia, hace muchos años, donde no tenías ni con quién hablar de estos temas, porque era un trabajo muy solitario, pues yo leía que daba consejos que las mujeres, antes de levantarse, se peinaran, para que el marido jamás las viera despeinadas. Pero bueno, esto es un consejo que no es de finales del XIX, o sea, lo decimos a lo mejor hace 20 años y según a quién ahora, y era así. Y que luego tuvieran los maridos siempre en la mesita un timbre para que al tocarlo inmediatamente ellas pudieran acudir. O sea, quiero decir que me parece que con esto ya nos damos idea de lo no muy progresista que era la buena de María del Pilar Sinués de Marco. Y ella incluso habla de que esos ángeles del hogar, así las llama, el título que muy acertadamente ha puesto Patricia al seminario, comenta la posibilidad de un trabajo retribuido que tenga que ver con la pintura. Esto me parece que es muy curioso. Dice: dichosa la mujer que, dotada de tanto talento, de tantas simpatías, de tal fama de delicadeza y de probidad, que al terminar un cuadro, una composición musical, un libro, haya compradores razonables y fijos que deseen adquirir su obra por una justa retribución y que la adquieran con satisfacción verdadera. Bueno, ya ven ustedes que además de talento hay que tener simpatía y fama de delicadeza y de probidad. O sea, y además hay que pintar un cuadro y además hay que hacer una composición musical, o sea que la cosa se ponía muy complicada, pero ella veía la idea de que si la necesidad familiar era acuciante, no de otra manera, evidentemente no se podía hacer, pues había que ser copista, básicamente, ¿no? Naturalmente, el camino que se recorre en muchos casos las jóvenes copistas para llegar a ser pintoras en el XIX, pues es algo que habla de lo que habla en el americano Henry James. Es una novela que me imagino que alguno de ustedes ha leído y que al principio es maravilloso, porque llega este americano a París, al Louvre, y que y se sienta desfallecido en el Salón Carré, y ahí el autor descubre a Christopher Newman,
Goldman, que así se llama el americano que está en París, y entonces lo ha mirado todo sin jerarquía, las copias, los originales, o sea, eso es muy interesante, ¿no? El que llega de repente a una ciudad como París y lo quiere ver todo, evidentemente, inmediatamente, ¿no? Y entonces, bueno, empieza un poco a razonar, está con la guía Bedecker, él también, para ver qué es lo que ve. Entonces empieza un poco a razonar sobre la idea de lo importantes que son las copias, ¿no? Es algo que yo creo que a todos nos llama mucho la atención, porque claro, cuando uno va a un museo, pues las copias ni las mira. O sea, luego las copias dan ¿cómo se dice? Sustos, diría yo casi, desde luego, y dan sorpresas maravillosas, como esa copia de la Gioconda que la han limpiado y fíjense ustedes todo lo que había debajo. Pero bueno, en todo caso, este viajero americano, pues entonces llega a París con la esperanza de encontrar una esposa de buena familia, pues para que su gran fortuna quede coronada por una aristócrata francesa, y entonces, bueno, pues mira todo, los objetos de las copias, etcétera. Y luego hay un momento fascinante para este hombre, que evidentemente es un flâneur, se describe un poco la idea de justo esos años, Henry James está escribiendo el libro de París a los Pirineos, y bueno, entonces habla un poco se mira en una mujer que va andando, y esa mujer va llevando un montón de ropa para planchar. O sea, o la misma idea de esas mujeres que trabajan siempre en asuntos que tienen que ver con la intimidad, igual que el entrecasa se convirtió por el autocorrector en entresaca, ¿no? Entonces, bueno, pues es la idea de que en ese Salón Carré del Louvre, que aquí pinta Castiglione en el 65, pues se queda fascinado por una joven copista que luego le consigue el padre que le enseñe francés. En fin, esa es otra historia, pero simplemente para despertar su curiosidad, porque es fascinante el modo en que enfrenta la idea de las copistas. También en el Museo del Prado las copistas fueron apareciendo. Yo les digo que yo creo que en muchos casos las copistas eran un modo de poder salir de casa sin que fuera muy problemático salir de casa. O sea, quiero decir, pues se iba a algo que era más o menos una actividad aceptable. De todas maneras, bueno, yo en un momento determinado estuve haciendo un muestreo de las copistas del Prado, que muchas de ellas eran francesas, norteamericanas, inglesas, viendo qué copiaban, viendo para qué lo copiaban, y probablemente, bueno, pues muchas de ellas además presentaban cuadros a las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que a lo mejor copiaban un trozo de un cuadro, en fin, ese tipo de cosas. En todo caso, a medida que las mujeres avanzan, yo creo que el tema de las copistas, y doy ideas si por ahí hay alguien que le apetece seguir el camino, porque yo creo que por ahí se pueden encontrar cosas interesantes del cambio radical de paradigma de las mujeres. O sea, es un trabajo complicado porque hay veces que está estudiado y otras no, digo a nivel de fuentes, pero bueno, ahí está la cosa. Yo empecé y creo que es un trabajo que habría que dedicarle mucho más tiempo y esfuerzo. Entonces, como digo, pues a partir de ahí los ojos de las copistas indefectiblemente empiezan a mirar, se ponen a mirar, ¿no? Y se ponen a mirar tanto que al final miran demasiado, porque de copistas pasan artistas y de artistas a protagonistas de esos nuevos escenarios para la intimidad que ya abiertamente son, pues como en este caso de Marie Cassatt, de la ópera. Es un cuadro maravilloso que ha discutido Griselda Pollock, como que es un cuadro que tiene un espacio raro dentro del contexto occidental, porque normalmente los cuadros occidentales tienen lo que dice John Berger, no te devuelve la mirada. Es un cuadro que está a perspectiva occidental, va hacia un fondo, una línea perspectiva, y no te devuelve la mirada, pero ella está haciendo casi como si fuera cine negro. O sea, lo importante, lo que ella está viendo, queda fuera de la vista del espectador. Ha roto completamente el juego perspectivo al uso. O sea, que no solamente ya es pintora, sino que está rompiendo completamente los esquemas. En el caso de La cuna de Ver Morisot, un cuadro más delicioso, porque es un cuadro pequeñito, estuvo en Madrid visitando la Fundación Mafre, me parece, ¿verdad? Un cuadro maravilloso, pequeñito, pues lo mismo, ¿no? Es la idea de que frente a todas esas mujeres que miran casi audaces y por tanto tambalean la audacia, todas estas nuevas maternidades en que las mujeres no nos necesitan. O sea, se sorprende la intimidad, en este caso es la hermana y el sobrino de Marie Cassatt, de Ver Morisot, pero en este caso esta maternidad de Marie Cassatt, donde además, por cierto, si ven ustedes, también ha tomado otro punto de vista, una perspectiva que resulta incómoda al espectador y que tiene mucho que ver con esa. Ahí es donde se ve realmente eso que nos dicen siempre, ay, ¿cuánto tienen que ver con los japoneses? Pues claro, evidentemente aquí se ve que hay una perspectiva que tiene mucho que ver con los japoneses más allá de la anécdota, podríamos decir. En el caso de Susan Baladón, me parece que es una de las artistas más interesantes de todo el grupo de las próximas al impresionismo, aunque ella trabaja un poquito más tarde. Están todos estos dibujos que me parece, que sobre todo habla de algo, ya ven ustedes en este caso, habla en muchos casos de algo que tiene que ver también con la pubertad, que es un tema
retratado de una forma muy especial en el caso de Susan Baladón, la pubertad o, bueno, escenas absolutamente íntimas en el caso de las mujeres arreglando a mujeres, ayudando a mujeres, y en este caso concreto, bueno, la pubertad, en este caso de su hijo. Ya saben ustedes que Susan Baladón era la madre de Maurice Sutrillo, mejor dicho, ahora yo creo que todos diríamos que Maurice Sutrillo es el hijo de Susan Baladón, pero hubo un tiempo en que ella era la madre de Utrillo y además fue pintora de pintores, ¿cómo se dice? Ella aprende, es completamente autodidacta, o sea, esto también me parece interesante, pero también empieza un poco como copista, por eso la traigo un poco a colación. Ella está trabajando, de hecho, con Toulouse-Lautrec, que es la que la rebautiza a Susan, porque en realidad se llamaba María Clementina, con una vida familiar muy compleja. Aquí tienen ustedes al protagonista de estas sesiones, que también la pinta, todos los retratos que ella se hacen. Renoir, bueno, ya ven ustedes, la carita esa es la de Susan Baladón, ¿no? Es una modelo que en muchas ocasiones vuelve a aparecer de alguna manera. Entonces, fue, entre otras, amante del compositor Satie, amante de hombres muy importantes del momento y mujer, evidentemente, extrapecista, o sea, que ya eso era bastante, quiero decir, mujer de circo, modelo de artistas, que eso evidentemente era tremendo en ese momento, y como digo, bueno, en un momento determinado, precisamente el bueno de Toulouse-Lautrec, y Degas y todo, el mismo Degas, pues la consideraba siempre una de ellos. O sea, en este caso, sea o no su retrato, que esto está discutido, pero decía siempre, es una de ellos, ¿no? Tiene estos retratos maravillosos, donde ella aparece también en la nueva intimidad, que a veces es la intimidad de un café, bebiendo absenta. Ella retoma las escenas de la intimidad. Retoma en este caso concreto, se llama La muñeca abandonada, es un cuadro, como ven ustedes, estilísticamente ya del 1920, porque he dicho que aunque esté muy ligado a los impresionistas, su trabajo lo desarrolla básicamente después, que es la idea, ven ustedes, de esa niña, que es el paso de la pubertad. Ya decía antes que pinta la pubertad de un modo muy, muy interesante. La niña que ha dejado la muñeca, ya no es la muñeca, ya no le interesa, sigue manteniendo ese lazo rosa, y se está mirando en el espejo, ¿no? Es un cuadro que me parece, bueno, muy interesante. Está reconocida pronto, en el año 15, o sea, no pensemos que era una perdedora, ni muchísimo menos. De hecho, Berta Bail le hace su primera exposición en solitario ese año, y luego en el 29 es invitada a la exposición del arte contemporáneo de mujeres y se queda inmediatamente fascinada por Vigée. Y además, no necesita más ulteriores confirmaciones. En un momento determinado, después de visitar la exposición de mujeres, siempre se dice que dijo algo que a mí me encanta. Dice, creo que Dios me ha hecho la mejor pintora de Francia. Entonces, me parece que después de esto, bueno, nos quedamos todos mucho más tranquilos, ¿no? Y se hacen muchos autorretratos, cosa que es también bastante habitual en las mujeres, pero es también bastante habitual en los hombres. Y lo que me parece interesante, que los hombres quizás no lo hacen tanto, porque incluso alguien como Gauguin, que hace muchos retratos a través del tiempo, quizás ella, como Helen Schiefberg, que no he traído los autorretratos de Helen Schiefberg para no entretenerme mucho, pero va viendo también el paso del tiempo por ella, ¿no? Cómo va cambiando física, psicológicamente, etcétera, y me parece muy interesante el modo en que se retrata, igual que, bueno, que retrata Morisot todas estas intimidades, o que las retrata Marie Cassatt. Marie Cassatt, ya saben ustedes, que era una bostoniana de pro, y gracias a ella hay esas colecciones maravillosas de arte impresionista en Francia, porque hacía que sus amigos ricos se las compraran a los pobres, y bueno, esa idea a los pobres impresionistas franceses, evidentemente, y entonces, bueno, es esa idea de cómo ella pinta la intimidad. Pero si se fijan, por un momento, yo creo que lo interesante, no sé si Patricia estará de acuerdo conmigo, pero lo interesante es que cuando uno está mirando cuadros de mujeres, no es que las mujeres pinten de un modo distinto, evidentemente porque biológicamente seamos distintas, sino porque sobre todo en el siglo XIX tenemos un set de valores que es completamente diferente. Y entonces cuando uno se encuentra delante de un cuadro de mujeres, de esta escena íntima que podía ser de cualquier pintor de finales del XIX, fíjense ustedes en la actitud de las dos mujeres. Una de ellas bebe muy comme il faut una taza de té, o de café, me imagino que parece más té, ¿no?, por las teteras, pero la otra está como echada para detrás y como con una actitud pensativa. Esto jamás lo hubiera pintado un hombre así, ¿no? Porque la mujer en su intimidad no está necesitando del espectador, sino que está en sus cosas. O al menos eso me gustaría a mí pensar, pero creo que sí, que es verdad, ¿no? Entonces, ahí, bueno, he traído más maternidades japonesas, pero bueno, que están, en este caso concreto, una mujer también, una intimidad, pero que nunca son sexy. O sea, son intimidades básicamente eso, que desvelan
quedan, pues como en esta deliciosa, en muchas de estas, ¿no? Entonces, es una forma distinta de entender la intimidad también como objeto de lo íntimo, como objeto de lo cotidiano. ¿Qué pintan las mujeres? Pues como todos, pintan lo que ven. ¿Y qué es lo que estaban viendo en ese momento? Pues lo que tenían cerca, que era lo que podían pintar, y lo que querían pintar también. En este caso concreto es Gwen John, una artista inglesa que fue muy conocida también, porque fue naturalmente más conocida porque fue amante digamos, la rival de Camille Claudel en la amistad del escultor, pero que, bueno, pues que fue una artista que al final Camille Claudel se quedó ahí en el taller atrapada y Gwen John se fue a tiempo. Entonces Gwen John en un momento determinado pinta esta escena de lo cotidiano, estas intimidades, que es muy distinto y que para mí siempre tiene mucho que ver con la nueva intimidad, ¿no? La intimidad, que no es esa intimidad que hasta ahora hemos ido viendo, que ha sido una excusa para estar hablando de lo que, bueno, de lo que la mirada masculina quería hablar, sino que tiene mucho que ver con la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Ese famoso libro en el cual dice que si uno tiene una habitación propia no puede ser escultora y mucho menos pintora, porque escribir se puede casi escribir en un rinconcito, pero pintar uno necesita un poquito de entourage para hacerlo. Entonces, precisamente, es una nueva intimidad que pone sobre el tapete Virginia Woolf, que es la intimidad de la habitación propia. Todo esto tiene que ver, pues, con cierta genealogía, en la cual se intenta todo el tiempo buscar cómplices, por decirlo de alguna manera, decirlo casi como si fueran cómplices en el crimen, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Partners in crime. En el caso concreto, la poeta la pareja Marina Tsvetaeva, Natalia Goncharova, que es una pareja que a mí siempre me fascina y que, bueno, que en un momento determinado, cuando se encuentran en París, se enteran de que habían sido vecinas en Moscú, sin acordarse, porque ambas eran pequeñas, etc. Y entonces escribe un texto precioso, precisamente sobre Natalia Goncharova, lo escribe Marina Tsvetaeva, y en el que habla precisamente de esa abuela que tenía Natalia Goncharova, pues que se casó con Pushkin, que en un momento determinado no quiso a Pushkin lo suficiente, pero no importa, a pesar de que a ella le gustaba Pushkin, y dice: una abuela se mece en los columpios, una abuela que se mece en los columpios porque no quiere enamorados, una abuela que no quiere enamorados porque se mece en los columpios, una abuela se salva del altar lanzándose al aire, que no lanza la cofia al aire, que se lanza al aire. Mis versos escritos con 15 años no son el columpio de la abuela de Goncharova, se pregunta en un momento Marina Tsvetaeva. No muy lejos de allí, mejor dicho, no muy lejos en el tiempo, ese mismo año, pero muy lejos en el espacio, había otro texto que estaba dedicado ese mismo año 29 a la artista argentina Nora Borges. Nora jugando con las estrellas, que escribía Alfonso Reyes, donde aparecía una mujer en ese verso que estaba meciéndose también en un columpio. Pese a todo, son dos imágenes absolutamente antitéticas. Esta es una imagen maravillosa, Nora Borges, que está ahí en una imagen, haciendo algo muy íntimo, ¿no? Haciendo algo privado, imagen íntima donde las haya. Como digo, en el caso de Goncharova era el soporte de una historia femenina de futuro, una historia feminista, diría yo, y en el caso de Nora Borges pasa a ser complemento de una imagen del pasado. Miren lo que dice: colúmpiate sonámbula, colúmpiate mientras tu sueño queda mecido en el estambre de una estrella. Escribe Reyes en el 29. Qué distinto, ¿no? Un verso y otro, el escrito por una mujer, el escrito por un hombre. Es más, en un momento determinado también habla de una mujer que es una diletante. Todas estas mujeres copistas no eran un gran peligro porque eran una diletante. Susan Baladón nadie la vio como un peligro porque era una artista, una modelo de artistas y una copista, aunque luego ella dijo: pues sabes que soy la mejor pintora de Francia. Alterna en el primor del dúo concertado el tiple de tu voz y el tiple de su mano. Dice, bueno, me parece que es este tipo de crítica cortés, de crítica galante, que está a lo largo de todo el siglo XIX para las mujeres. Pero Nora Borges, igual que Maruja Mayo Santos, que son otras dos mujeres que evidentemente tienen mucho que ver en estas construcciones de la intimidad, ha sufrido muchos malentendidos, quizás por el exceso de cuidado de padres, maridos, hermanos, etc. El padre pues siempre acompañaba a Mayo y a Santos a las exposiciones, mientras Nora Borges comenta mucho, esta es Maruja Mayo, miren qué distinta su imagen de la intimidad, ¿no? O sea, Clara Zarza ha escrito un artículo, perdónenme, sobre la idea de que estas fotos eran autobiográficas. Bueno, yo no sé si realmente esto es una autobiografía, pero desde luego si hay un cambio de paradigma, o en este caso concreto, de Angelita Santos, como la llamaban, no Ángeles Santos, que también es una imagen, desde luego, estamos hablando ya de los años 20, o sea, han pasado años, pero de todas formas yo creo que ahí está como el engranaje
personaje de Susan Baladón. En este caso concreto, bueno, vuelve a estar de luto, y ahora sí que bromeo, lleva una ropa oscura. Y de hecho, un crítico en un momento determinado estaba hablando de ella como la bruja buena y la bruja mala, ¿no? O la santa y la demonia, el santo y el demonio en este caso, ¿no? Entonces, como digo, en este caso, Borges siempre dice que ir a las tertulias era muy complicado, y Angelita y Maruja se representaban en esos casos como personajes muy distintos, pero desde luego de un modo muy diferente. La forma de representar su intimidad era muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. En todo caso, el columpio está ahí, ¿no? Ninfas, niñas, lo que siempre la crítica galante dice de estas pintoras. Entonces, bueno, en un momento determinado, la revelación más importante, escribía Cosío justo esos años, ese verano de los años 29, la revelación más interesante de la reciente exposición de pintura y escultura realizada por la Academia de Bellas Artes nos ha dado la joven expositora Angelita Santos. He aquí un caso de precocidad extraordinario, pues esa muchacha no cuenta sino 16 años. Esa muchacha no ha estudiado ni dibujo ni pintura de una manera metódica. Me parece que no necesito ni comentarlo, ¿no? O sea, hemos entendido todos que está diciendo que es una diletante, que es muy joven, en fin, alguien que no tiene que ser tomado en serio. Juan Ramón, en el 39, en un momento determinado, pues vuelve otra vez a escribir. Nora Borges es ella misma. Fíjense ustedes también. Lo mismo que son ciertas frutas, algunas flores, el caqui, la crisantema, que no pueden dejar de ser nacionales y son internacionales sin perder su natividad. Eva Mimosa, sensitiva de hoy, se ha dibujado su paraíso natural, que en todos los seres, flores, pájaros, jarros, estrellas, peces, frutos, escalas, panes, hasta hombres y niños, niños y mujeres, son por armonía de cuerpo y alma hermanitos de ella, de un secreto de San Francisco. Juan Ramón Jiménez, 1939. Casú, sobre Maruja Mayo, 1949. Ya ven ustedes que van pasando 10 años, pero si las críticas las ponemos en 1909, nadie nos hubiera extrañado. La exuberancia creadora, una disposición permanente a la invención en la poesía, un constante estado lírico. He aquí lo que caracteriza a esta mujer alternativamente injuriosa y encantadora, española auténtica, toda nutrida de savia goyesca que se complace con juguetes de niños, con trompos con caballos de cartón, con trajes con peinados y también con esqueletos, con osarios, con montañas de lodo y de basuras. El mundo es un gran desorden de huesos y flores. Como digo, en el año 31 Jiménez Caballero estaba hablando del ángel negro y el ángel blanco, aunque a mí me parece que las dos eran igual de negras o igual de blancas, eso no lo sé. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo abordan estas mujeres este cuadro tan extraordinario, sobre todo dentro del panorama español, que es uno de los cuadros que habla de la intimidad de un modo, yo creo, más moderno? O sea, ahí están estas mujeres que, desde luego, tienen una intimidad completamente diferente, que resume, primero se han quitado todos los vestidos negros, ciertamente, ¿no? Y luego, o casi, ¿no? Y luego pues están leyendo, están haciendo sus cosas, están, pensando en sus cosas, podríamos decir. Es un cuadro que además tenemos en el Reina Sofía, o sea, y es un cuadro grande además, que esto no es ninguna nimiedad cuando estamos hablando de mujeres artistas. Entonces, para mí esta es la quinta esencia de ese cambio de paradigma en la representación de la intimidad, que desde luego no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? A pesar de las comparaciones reiteradas y repetidas. Además, si Maruja en un momento determinado, estos son sea o no parte del proyecto autobiográfico, pues son en los juegos que ella hace y que alguien toma estas fotografías y es como a ella le gusta representarse. En este caso concreto, miren que es un cuadro absolutamente fascinante. Ahí se ve el radiador, está en una casa, es uno de los cuadros de huesos de la serie de Cloacas y Campanarios, y ahí está con Josefina Carabias y están evidentemente en una casa sacándose una especie de foto súper de tramoya, si la ven, ¿no? Porque evidentemente no pueden ser tan altas como ese cuadro, ¿no? O sea, es un juego que están haciendo, un juego visual, y ellas están detrás, y es un juego, pues es la intimidad, porque están en una casa, pero al mismo tiempo totalmente un juego absolutamente perverso. Esa idea de las representaciones de Maruja siguió a lo largo de toda su historia, ¿no? Estas también son las archiconocidas fotos del viaje con Neruda por la isla de Pascua, y si ven ustedes ahí, una maldad hacia mi queridísima Maruja, mi buena amiga Maruja, y es que, ahí las algas ella las retocó
un poquito, ¿no? Están un poco pintadas. Que eso también es fascinante porque, como diría el otro, no tenía ninguna necesidad. Ahí son bastante reales. Pero, en fin, no está mal que ella quisiera el juego ese de intimidad. O sea, la intimidad no es solamente lo que está dentro, sino, como estaba diciendo, hay un punto en que la intimidad se convierte en lo de fuera. Lo de fuera llega a lo de dentro, podríamos decir. Vamos a mirar un momento esta instantánea de Borges, de la buena de Borges. Roberta Quantz, que es quien ha escrito sobre todo sobre Nora Borges, dice que sus mujeres se parecen mucho a sus propias representaciones. Miren ustedes esta imagen, a mí me parece fascinante el modo en que ahí aparece casi la misma, ¿no? Es casi un autorretrato lo que ella está haciendo ahí, ¿no? Lo que en un momento determinado hace también Remedios Varo con bastante frecuencia, podríamos decir. Pero miren ustedes, en este caso, son todo imágenes de tertulias también, ¿no? De juegos de intimidad, etcétera, en este caso concreto, que reproducen un poco esa imagen del sofá que veíamos ahí, o del canapé, no sé cómo llamarlo. ¿Ven ustedes? O sea, es la misma, son casi autorretratos, podríamos decir, ¿no? Y que tienen mucho que ver también con esta escena que veíamos de Ángeles Santos, que además ellas eran amigas, por casualidad, ¿no? Además, yendo un poco más allá en la propia apuesta esta es, por ejemplo, un retrato que hace de Ángeles, la buena de Nora. Entonces, miren ustedes esta imagen y miren ustedes esta imagen de Ángeles Santos, ¿no? Es la idea casi de este tipo de personajes que, bueno, que se parecen, ¿no? Que se han convertido casi en unas nuevas ensoñadoras, pero que son muy distintas de las ensoñadoras clásicas, salen completamente del lugar donde las esperaríamos. Y voy acabando precisamente con una de mis imágenes íntimas más queridas, como antes estaba diciendo Patricia, una artista sin obra, porque yo creo que que toda la obra de Dalí es obra de Gala, o sea, que eso me parece que es obvio, porque ella es la que... Piénsenlo por un momento, y no estoy exagerando. Ella es la mujer de un conocidísimo poeta francés. No tenía ninguna necesidad, ella tampoco, de dejarlo todo y marcharse con alguien que era un joven catalán que no conocía a nadie. ¿Por qué le deja? Porque ella piensa que es su Nadia. O sea, ella piensa que en un momento determinado él va a triunfar y ella le modela. O sea, que yo creo que es coautora. Además, es que, qué caramba, cuando uno va viendo las obras de Dalí bien tempranas, desde que conoce a Gala en el 29, firma en muchos casos Gala Salvador Dalí. O sea, él le da la autoría. O sea, que no estoy yo tampoco diciendo nada raro, que he visto alguna risita por ahí. Bueno, entonces seguro que alguno de ustedes ha ido al Castillo de Púbol, sin lugar a dudas, pero desde luego a Cadaqués seguro que han ido. Y entonces esta es la imagen, esta es la antesala de ese cuarto bal, donde Gala recibía supuestamente a sus amigos, a sus amantes o a quien le diera la gana, porque ella tenía siempre su parte íntima, su intimidad estaba bien preservada. Entonces esta es la parte donde ella pegaba en los armarios fotos de lo que le interesaba, casi como si fuera alguien pobre que en un momento determinado fotos de cuyos cuadros ella poseía el original, las tenía ahí. Pero bueno, estas son las imágenes de Púbol. Y estas imágenes casi de trampantojo, esta imagen casi de trampantojo, donde de repente la puerta no es una puerta, sino que, como digo, es un trampantojo y es ese juego continuo de una casa que era el reducto último de la intimidad, porque evidentemente Dalí no podía entrar a Púbol, como todo el mundo recuerda, sin una invitación. O sea, quiero decir que allí ya había hecho el hortus conclusus, de alguna manera, o sea, era una cosa completamente cerrada a la que no se podía entrar. Entonces, sigo ya... esta idea de Gala, la intimidad de Gala que ella muestra, el juego de la intimidad de Gala que ella muestra, y voy acabando precisamente, vuelvo a Nora Borges. No sé, eso es una parte no muy conocida de Nora Borges, que yo creo que sin embargo es muy fascinante, que Maya Alcalá, tristemente fallecida, sacó mucho a la luz, y son los mapas de Nora Borges. Yo creo que esto es empezábamos con las lectoras y escritoras, y vamos a acabar también con las lectoras y con las escritoras, fundamentalmente, y lectoras también, ¿por qué no? Estos son los mapas de Nora Borges, que va pintando, pues en muchos casos lo manda el plano de Buenos Aires, que ya ven ustedes que, bueno, que es un plano de Buenos Aires bastante como si fuera casi medieval, ¿no? O sea, no hay, es como si yo me pongo a hacer un plano de Madrid, no hay ningún tipo de escala, etcétera, sino que son mapas de Buenos Aires que ella hacía para mandarle a su marido, Guillermo de Torre, que en ese momento estaba en España. En este caso concreto, querido Guillermo, te envío este mapita de los alrededores de casa donde anduve hoy con Lenita, etcétera, etcétera. Bueno, un documento básico de la máxima
Intimidad que no tendría ningún valor si en un momento determinado no estuviera acompañado por estos otros mapas, que desde luego no tienen nada de mapas íntimos, ¿no? Sino que son unos mapas jugando de una manera completamente distinta. Y entonces, de pronto, me pongo a leerlos de un modo diferente. Me pongo a leer, sobre todo, de un modo diferente los tan numerosos mapas de Borges a partir de un curioso texto que seguramente muchos de ustedes recordarán, que se llama El Hacedor. Dice al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco del zaguán. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII. Hasta aquí la cita de Borges, que como todo el mundo sabe era tan aficionado a los mapas que de repente se pone a buscar la escala 1:1, cuando está básicamente hablando de ese mapa geográfico imposible en el cual cada cosa ocupa su espacio real y al final era un mapa que no cabía en el propio país, ¿no? Vuelvo un momento a Nora Borges y quizás Nora es ese otro, el otro del que ese otro a Borges es a quien le ocurren las cosas, quizás Nora es esa otra a la que le ocurren las cosas y la pasión por los mapas de Borges es otra forma de intimidad, esa carta de amor escrita, que es muy distinta desde luego de la de Fragonard, que es una carta galante, esta es una carta mucho más íntima, desde luego, una ventanita que da al jardín donde se pasea, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues quizás, como digo, es Nora Borges la que le enseña los mapas a Borges hermano, que son un desvelamiento para mí de la intimidad femenina que se convierte, en este caso, en un océano y en un continente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estrella. Tenemos un tiempo para preguntas. Quizás antes de preguntar si hay alguna pregunta por parte del público, quería comentar que me ha resultado muy sugerente la conferencia porque además yo creo que has ofrecido algunas ideas muy interesantes para volver a pensar algunos temas que ya estaban presentes a lo largo del curso, donde una idea que hemos ido trabajando desde el principio es cómo la dicotomía público-privado, que a lo mejor podía ser una herramienta analítica interesante en los años 70, cuando se empieza a ver críticamente la pintura del 19 desde un punto de vista feminista. Sin embargo, en un momento dado empieza a ser muy insuficiente para dar cuenta de la pluralidad de experiencias de las mujeres en el 19 y de cómo van abriendo fisuras en esos roles de género. Y yo creo que has planteado dos conceptos interesantísimos en ese sentido, que es el de intimidad urbana y también el papel de las copistas, que me ha interesado mucho, esa idea de las copistas, de que el papel de copista puede ser precisamente una forma de escapar a esas rígidas dicotomías, ¿no? Bueno, muchas gracias, Patricia. Sí, yo creo que de verdad que las copistas, o sea, yo a veces es que no tengo paciencia, pero es un territorio que es muy interesante. O sea, yo creo que hay que perseguirlo bien porque yo creo que ahí cuenta muchas cosas. Yo desdichadamente no he podido venir porque, como muy bien sabe Patricia, justo los días que son el curso, que son el miércoles, yo tengo clase pues toda la tarde, por eso no he podido venir y por eso también doy las gracias porque me habéis hecho este pequeño miércoles, es verdad, sí, pues que es el día que yo tengo clase. Pero bueno, está claro que yo creo que lo fascinante cuando uno se dedica a los estudios de género es que o sea, se tiene continuamente, como en realidad hay que inventarse la genealogía, se tiene continuamente que revisar lo que uno mismamente ha dicho, ¿no? O sea, tiene que revisarse continuamente lo que se creía a pies juntillas hace unos años, uno mismo tiene que revisarlo y volverlo a ver, ¿no? Y yo creo que además, sobre todo, lo bueno que tiene es que uno ha mirado desde el punto de vista de género y da lo mismo que uno no haga género, sigue mirando con los ojos del género. O sea, da igual que uno, por eso estaba diciendo, no, hablar de mujeres artistas no es hacer estudios de género. Entonces yo creo que eso que tú has planteado es efectivamente así. O sea, la idea de circunscribirse
está muy bien plantear las cuestiones que tienen que ver con el espacio de lo privado, ¿no? De lo íntimo como espacio de lo privado. Pero ¿y si de repente plantear eso es seguir un poco con la misma dicotomía que se nos ha impuesto? ¿Qué pasa si uno puede ser íntimo? O sea, a mí me parece que esa imagen con la cual yo empezaba, o sea, es que no he visto en mi vida una imagen más íntima, ¿no? La que veíamos al principio, es que estaba un poco despacio, perdonadme. Esta imagen que veíamos al principio de Pinazo me parece una imagen absolutamente, pero vamos, indiscutible de la intimidad, y sin embargo está pasando fuera, ¿no? Quizás la intimidad se la lleva uno un poco consigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso que planteas, Patricia, es muy interesante, porque efectivamente, o sea, eso que yo digo, la intimidad urbana, por llamarla de alguna manera, pues es algo que yo creo que tiene mucho que ver en la propia revisión de los roles por parte de los estudios de género, ¿no? O sea, que si no nos quedamos ahí como atascados, ¿no? Bueno, a mí me parecen temas fascinantes, genuinamente fascinantes, vamos. No sé si hay preguntas. Sí. Hola, perdona, estoy afónica. Que justo has puesto este cuadro. Yo quería preguntarte sobre las mujeres enlutadas, pues de negro. Me gustaría muchísimo saber por qué enlutadas, porque si son viudas, están guardando un luto por algo, o si es que era algo muy común en las mujeres que al salir a la calle fuesen de negro. Bueno, yo creo, muchas gracias. Yo creo que ambas, yo también voy enlutada, salvo por la chaqueta, ¿eh? O sea, las mujeres enlutadas se convirtieron en la moda neoyorquina a los 80, al cabo de un rato, ¿no? Bueno, yo creo que no es que fueran viudas. O sea, uno siempre piensa, yo creo que Baudelaire está pensando que es una viuda, porque para las flores del mal, ¿verdad que sí? Que yo creo que Baudelaire está pensando que es una viuda. No sé si los llega a especificar, pero bueno, todos leemos que es una viuda. Pero yo creo que no, es que las mujeres del 19, o sea, nuestras abuelas, bisabuelas, iban siempre de negro. O sea, siempre hay alguien que se muere. O sea, a lo largo de la vida hay alguien que se muere. Y antes, hombre, iba a decir una tontería, la gente se moría más, se muere igual que ahora, pero bueno, las familias eran más grandes. O sea, ahora tiene uno la familia más reducida y desde luego, y ahora si se muere un primo lejano, pues nadie se pone luto. Pero antes la vida de las mujeres era de luto. O sea, no hace falta ir a ver las fotos de Cristina García Rodero y hay miles de mujeres de luto. O sea, son de los años 70, 80. Entonces yo creo que, bueno, que no, es mucho más idílico para Baudelaire pensar que es una viuda, porque si es una viuda está libre, y a lo mejor si está por el padre, Dios sabe, ¿no? Pero claro, yo creo que las mujeres, por eso yo decía, pues ¿qué pasa si uno se quita el luto, no? Por eso el resto, y luego yo ya ha sido un poco la broma, casi una broma mía personal, de ir buscando mujeres de negro. Pero es que hay muchas mujeres de negro, porque las mujeres iban siempre de luto, porque cuando no se había muerto uno, se había muerto otro. Y entonces las familias eran mucho menos nucleares que ahora, y uno se ponía luto casi por cualquiera. O sea, quiero decir, es que, bueno, tampoco hace falta, o sea, mi madre, o sea, yo soy mayor, pero tampoco tengo 100 años, pues mi madre o sea, en la generación de mi madre, la gente se ponía luto y luego se ponía alivio, o sea, quiero decir, es que era una cosa absolutamente socialmente aceptada, ¿no? Entonces, todas van de luto porque a todas les ha pasado algo, o sea, no creo que fuera moda, yo creo que era una moda, digamos, un consenso social, que hay una imagen maravillosa de un fotógrafo que se llama Chez le Photographe, y entonces está haciendo una foto de una boda y todas las mujeres, y hay un montón de espectadores, es una foto que seguramente habréis visto alguno de vosotros. Entonces todas las mujeres en la boda, todos los espectadores, las mujeres van de negro, entonces parece casi, bueno, se ha muerto alguien. Claro, uno sin querer, cuando se encuentra ante una imagen, no sé si os pasa a todos, o todos y todas, pero a mí me pasa, uno se empieza a inventar historias, ¿no? Pero yo creo que era así de sencillo, es que tampoco, o sea, la generación de mi madre, que tiene ahora 90 años, o tampoco tiene 300, pues era así, o sea, había más codificaciones, el morado, el blanco, o sea, era así, y la gente llevaba luto la vida entera. O sea, porque además cuando estabas en el alivio por uno, se te moría otro. Entonces era siempre esa idea de, bueno, que iban de negro porque tenían que ir de negro por las circunstancias sociales, ¿no? O sea, que no era una moda como la neoyorquina, temo que era algo impuesto socialmente, ¿no? Y además los trajes se teñían. O
sea, es que eso es algo que se nos ha olvidado. Porque claro, antes quiero decir que, bueno, que ahora pues si te tienes que poner de luto, pues te vas a Zara y te compras una camiseta y unos pantalones. Pero entonces los trajes se teñían los abrigos, se teñían los zapatos. O sea, las cosas, es que claro, el mundo ha cambiado también muy rápidamente como en el caso de las mujeres que veíamos, ¿no? Pero vamos, Dani es el que se lo sabe todo, Daniel Lesmes es el que se lo sabe todo de Baudelaire, así que me da mi apuro hablar de Baudelaire delante de Daniel. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, recordar que la próxima semana también tenemos un cambio con respecto al calendario habitual, que la sesión es el jueves y les espero a todos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.